a la religión. Shabbat Shalom, amados hermanos y hermanas. Bienvenidos una vez más a este santo día de Shabbat, a este día apartado por nuestro Padre Santo Yahweh Elohim desde el principio, el día donde el alma descansa, la mente se aquieta y el corazón puede escuchar con claridad. Hoy no venimos solamente a escuchar un estudio, no. Hoy venimos a examinarnos, porque hay temas que el ser humano evita durante toda su vida, temas que distrae con trabajo, entretenimiento, religión o rutina. Y uno de estos temas es la muerte. La humanidad habla de vivir, pero casi nunca se prepara para partir. Y esta noche, en este Shabbat, vamos a hablar de algo profundo, algo serio y algo necesario. Un error que no comienza en el cementerio. Comienza mientras todavía respiramos. Porque el problema más grande del ser humano no es que un día va a morir. El problema es vivir sin preguntarse qué está pasando con el alma. Pero antes de entrar de lleno en este estudio, y como siempre lo hacemos, vamos a inclinar nuestro rostro delante de Yahweh Elohim y pedirle que sea Él quien dirija este estudio y no el hombre. Oremos. Padre Yahweh Elohim, en este santo día de Shabbat, venimos delante de ti con el corazón abierto, con el alma expuesta, con la mente despierta, con el espíritu sensible, después de haber escuchado verdades que no se pueden ignorar. Hoy no venimos a pedir cosas materiales, hoy venimos a pedir vida, luz, dirección, paz, restauración, claridad y verdad. Porque entendimos que el cuerpo no es el problema, entendemos que el alma es lo que importa. Yahweh Santo, te pedimos que examines nuestro interior, que ilumines lo oculto, que reveles lo que necesita ser corregido, que muestres lo que necesita ser sanado. Examíname, oh Yahweh, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de dolor, y guíame en el camino eterno. Padre bendito, si hay algo en nosotros que no está alineado contigo, muéstralo. Si hay algo que nos separa de ti, revélalo. Si hay algo que necesita arrepentimiento, tócalo. Y si hay algo que necesita ser entregado, llévanos a soltarlo. Hoy entendimos que la muerte no cambia a nadie, solo revela lo que ya somos. Por eso te pedimos que nos cambies ahora, mientras estamos vivos, mientras podemos decidir, mientras podemos escuchar, mientras podemos responder. Yahweh, si nuestro sello no es el tuyo, cámbialo. Si nuestra alma no está inclinada hacia la luz, corrígela. Si nuestro espíritu está inquieto, dale paz. Si nuestro corazón está dividido, unifícalo. Padre Santo, pon dentro de nosotros un espíritu firme, un espíritu que ama la verdad, un espíritu que busca tu rostro, un espíritu que no teme a la luz, un espíritu que está listo para cruzar cuando llegue el día. Hoy entendemos que el alma no muere, que la muerte no es el final, que la muerte es el comienzo, que la muerte es la puerta, y que lo que importa es cómo está el alma cuando esa puerta se abre. Por eso te pedimos, limpia nuestra alma, restaura nuestro espíritu, endereza nuestro camino, danos paz verdadera, sella nuestra identidad. Padre nuestro, que esta oración no sea emoción, que no sea costumbre, que no sea tradición, que no sea rutina, que sea transformación, que sea despertar, que sea vida, que sea verdad, que sea preparación. Yahweh bendito,
Te pedimos que guardes nuestra alma, que la afirmes, que la fortalezcas, que la ilumines, que la prepares para el día en que crucemos la puerta. Aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Que esa sea nuestra realidad, que esa sea nuestra paz, que esa sea nuestra confianza. En este Shabbat, sellamos esta palabra, sellamos este estudio, sellamos esta verdad, sellamos nuestra alma en ti. Y decimos, en el nombre de Yahshua HaMashiach, tu Hijo amado, nuestro Maestro y Salvador. Amén y Emet. Ok, hermanos. Y hermanas también. Déjenme decirles que hace años conocí a un hombre que decía constantemente, cuando me toque partir, quiero irme rápido, sin dolor, sin hospitales, sin máquinas. Y así sucedió. Una noche se acostó a dormir y ya no despertó. La gente decía, ¡qué bendición! Se fue tranquilo, no sufrió. Pero nadie sabía algo que él me había confesado de antes. Él me dijo, no le tengo miedo a morir, le tengo miedo a no estar listo para lo que venga después. Y estas palabras se quedaron conmigo, porque todos hablaban de cómo murió, pero nadie hablaba del estado de su alma. Todos hablaban del cuerpo, pero casi nadie se preguntaba cómo estaba espiritualmente. Y ahí entendí algo importante. La pregunta más seria de la vida no es ¿cómo voy a morir? La verdadera pregunta es ¿cómo estoy viviendo delante de Yahweh? Porque tarde o temprano todos vamos a cruzar esa puerta. La diferencia no está en cuándo sucede, sino en cómo está el alma cuando llegue ese momento. Porque la mayoría de las personas temen la muerte física, pero dedican muy poco tiempo a examinar su condición espiritual. Temen al dolor, a la enfermedad, al hospital, al envejecimiento, al último aliento. Pero rara vez reflexionan sobre el estado del corazón, la relación con Yahweh a través de su Hijo amado, el rumbo de su vida, las decisiones del alma, la verdad que han rechazado o abrazado. La Escritura nos dice ahí en Coelet, en Eclesiastés 7:2, mejor es ir a la casa del duelo que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo tomará en serio. La muerte tiene algo que el entretenimiento nunca podrá dar, y eso es claridad. Claridad en la Escritura. Nos recuerda que somos temporales, nuestros días son limitados y nuestra vida tiene dirección espiritual. Por eso la Escritura no presenta la muerte solamente como tragedia, no, sino también como advertencia. No para vivir aterrados, sino despiertos. Y aquí está el error más grande de la humanidad. Muchos preparan su cuerpo, su carrera, sus bienes y su imagen, pero nunca preparan su interior, porque el cuerpo es temporal. Cuando el ser humano piensa en la muerte, casi siempre piensa en el cuerpo, porque el cuerpo es visible. Envejece, se debilita, se enferma, se desgasta. Pero desde las primeras páginas de la Escritura vemos que el cuerpo fue hecho de la tierra y a la tierra va a regresar. Ahí Bereshit Génesis 3:9 lo dice, porque polvo eres y al polvo volverás. La Escritura nunca presenta esto como un accidente, lo presenta como parte de la condición humana. El cuerpo es frágil y temporal. Shaul Pablo lo expresó así en Corintillín Bet, en 2 Corintios 5:1. Sabemos que si nuestra tienda terrenal, esta casa, se deshace, tenemos de Elohim un edificio eterno en los cielos. La imagen es poderosa. El cuerpo es una tienda temporal. Esto es una tienda temporal. No es la morada definitiva. Y aquí es donde muchas personas se confunden. Dedican toda su vida a cuidar lo temporal
mientras descuidan lo eterno. Ahora bien, debemos ser responsables con el lenguaje de la Escritura, porque la Escritura habla del cuerpo, del espíritu y del alma de maneras profundas y a veces complejas. Y durante siglos ha habido diferentes interpretaciones sobre lo que ocurre exactamente después de la muerte. Pero algo así queda claro. El ser humano no fue creado solamente para existir físicamente, ¿ok? Hay una dimensión espiritual en nosotros que la Escritura constantemente resalta. Por eso Yahshua, nuestro maestro, dijo ahí en Mateo 10:28, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Yahshua estaba enseñando que la existencia humana no se limita solamente al cuerpo físico. Y eso nos lleva a una pregunta mucho más profunda. Si el cuerpo es temporal, entonces, ¿qué está pasando con nuestra alma? Porque el alma es lo que debemos examinar. Vivimos en una generación obsesionada, con la apariencia exterior, la imagen, el éxito, el dinero, el reconocimiento, la comodidad. Pero la Escritura constantemente dirige la atención hacia el interior del ser humano. Ahí en Teilim, Salmo 51:6 dice, tú amas la verdad en lo íntimo. Yahweh mira donde el hombre casi nunca mira. El corazón, las intenciones, la dirección interior. Y aquí debemos tener equilibrio y humildad. A lo largo de la historia en las Escrituras han existido diferentes maneras de entender el alma y el espíritu. Incluso dentro del judaísmo del Segundo Templo había distintas corrientes de pensamiento sobre el estado de los muertos. ¿Okay? Pero algo aparece repetidamente en la Escritura. La vida humana tiene consecuencias espirituales. Nuestras decisiones forman nuestro interior. Lo que amamos nos transforma. Lo que perseguimos moldea nuestra alma. Por eso nuestro maestro Yahshua enseñó ahí en Mateo 6:21. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. El corazón siempre termina inclinándose hacia aquello que más ama. Y aquí viene una verdad importante. La muerte no crea una identidad nueva, no. Más bien parece revelar la dirección que el alma llevaba mientras vivía. Por eso la Escritura insiste tanto en el arrepentimiento, la obediencia y la búsqueda de Yahweh ahora, mientras hay tiempo. Porque la muerte obliga al ser humano a enfrentar la verdad. Uno de los grandes problemas del ser humano es que puede distraerse durante años. El trabajo, el entretenimiento, la religión vacía, el orgullo, la rutina, los placeres, las apariencias. Pero llega un momento donde toda distracción termina y la muerte confronta al ser humano con una realidad inevitable. Nada material puede salvar el alma. Job preguntó algo profundamente humano ahí en su libro, en Job 14:10. Pero el hombre muere y desaparece. Expira el hombre. ¿Y dónde está? Una pregunta ha acompañado a la humanidad desde el principio. ¿Hay conciencia después de la muerte? ¿Hay resurrección? ¿Hay juicio? ¿Hay separación espiritual? La Escritura habla de estas cosas, pero también debemos reconocer que existen textos complejos y diferentes interpretaciones. Por eso debemos hablar con reverencia y cuidado. Ahora bien, algo sí queda claro en las palabras de Yahshua. La vida presente tiene peso eterno. Nuestro maestro Yahshua habló repetidamente sobre las recompensas, fíjense, recompensas, pérdida, juicio, vida eterna, destrucción, resurrección, separación entre luz y tinieblas. No habló de la vida como algo vacío o sin consecuencias. Y aquí está el punto importante. La muerte no vuelve automáticamente justa a una persona, no. La muerte no reemplaza el arrepentimiento, tampoco.
La muerte no corrige un corazón que nunca quiso escuchar. Por eso la Escritura llama constantemente al ser humano a volver a Yahweh mientras todavía vive. La humanidad suele identificar a las personas por religión, tradición, nacionalidad, apariencia, cultura y títulos. Pero la Escritura pone el énfasis en otra cosa: la pertenencia espiritual. Ahí en Efesios 1:13 nos dice: habiendo creído, fuiste sellados con el espíritu de la promesa. El lenguaje del sello aparece muchas veces en la Escritura porque representa identidad, pertenencia, dirección espiritual. Pero aquí debemos entender algo importante. El sello no es simplemente decir, creo en Elohim. No. El verdadero sello se refleja en la obediencia, el arrepentimiento, el amor por la verdad, la búsqueda de la justicia y la transformación interior. Porque una persona puede tener religión y aún así vivir lejos del corazón de Yahweh. Yahshua dijo algo muy fuerte ahí en Mateo 7:16, que dice: por sus frutos los conocerán. No dijo por sus palabras, por sus emociones, por su apariencia, no, sino por sus frutos. La vida revela hacia dónde está inclinada el alma. Y aquí entra una reflexión seria. ¿Hacia dónde estamos caminando realmente? ¿Qué estamos alimentando dentro de nosotros? ¿Qué ama nuestro corazón cuando nadie nos ve? Porque tarde o temprano todo lo oculto será expuesto delante de Yahweh. Así que mi hermano, mi hermana, después de hablar de la muerte, del alma y del estado espiritual del ser humano, surge una pregunta natural. ¿Debe el creyente vivir aterrorizado? Y la respuesta es no. La Escritura nunca llama al justo a vivir esclavizado por el miedo. Lo llama a vivir despierto, preparado y en paz con Yahweh. Ahí en Misleí, Proverbios 14:32 nos dice: el malvado es derribado por su maldad, pero el justo tiene esperanza en su muerte. Qué palabra tan profunda, esperanza. No dice desesperación, oscuridad, abandono. No, dice esperanza. Y aquí debemos entender algo importante en la Escritura. El justo no es alguien perfecto. El justo es alguien que busca a Yahweh. Reconoce su necesidad espiritual, se arrepiente, ama la verdad, lucha por caminar en obediencia. No es perfección absoluta, es dirección espiritual. Por eso David podía caer y aún así volver quebrantado delante de Elohim. Por eso Pedro, pudo equivocarse y aún así ser restaurado. El justo no es el que nunca falla, no. El justo es el que no endurece el corazón. Y aquí hay algo hermoso. La esperanza del justo no está en su propia perfección, está en la misericordia de Yahweh. Ahí en Teilim, Salmo 103, 13 al 14, nos dice: como el Padre se complace de los hijos, se complace Yahweh de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. El justo sabe que depende de la gracia, la misericordia y la dirección de Elohim. Por eso puede vivir con paz. Sin embargo, el impío y la separación espiritual es otra cosa. Ahora bien, la Escritura también habla del peligro de vivir desconectados de Yahweh. Y aquí debemos aclarar algo muy importante. Impío no significa necesariamente una persona violenta o monstruosa, no. Muchas veces describe a alguien que vive sin arrepentimiento, sin dirección espiritual, sin interés por la verdad, sin deseo de someterse a Yahweh. ¿Okay? Una persona puede parecer correcta exteriormente y aún así vivir lejos de Elohim interiormente. Por eso Yahshua dijo ahí en Mateo 15:8: este pueblo de labios me honra,
pero su corazón está lejos de mí. El verdadero problema siempre ha sido el corazón. Y aquí debemos hablar con equilibrio. Muchos textos sobre el estado de los muertos usan lenguajes simbólicos, proféticos o parabólicos. Por ejemplo, Lucas 16 ha sido entendido de distintas maneras por diferentes estudiosos. Algunos lo ven como una descripción literal, otros como una parábola con imágenes conocidas del judaísmo de la época. Pero sin importar la postura exacta, el mensaje central es claro. La vida espiritual sí tiene consecuencias. Yahshua enseñó repetidamente que hay separación entre la luz y las tinieblas. Hay diferencia entre obediencia y rebeldía. Hay vida y también destrucción. Hay salvación y también pérdida. Ahí Yohanan Juan 3:19 nos dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Esa frase es muy profunda. No dice solamente cometieron errores, no. Dice amaron más las tinieblas. Porque el alma siempre termina inclinándose hacia aquello que ama. Y aquí viene una verdad importante. Yahweh no obliga a nadie a caminar con él. No. El ser humano tiene libre albedrío. El ser humano tiene decisión. Libre decisión. La tragedia espiritual no comienza cuando alguien muere. No. Comienza cuando endurece su corazón mientras vive. Cuando la gente escucha la palabra juicio, muchas veces imagina terror, condenación, castigo arbitrario, manipulación religiosa. Pero en la mentalidad bíblica, el juicio también viene de ver con verdad, revelación, justicia, separación, orden. Ahí en Coelet, Eclesiastés 12:14 dice, porque Elohim traerá toda obra a juicio junto con todo lo oculto. La Escritura enseña que nada permanece oculto delante de Yahweh. Y eso ya se los he dicho en muchos estudios, hermanos, hermanas. Y esto debe producir dos cosas: reverencia y humildad. No arrogancia espiritual, porque todos necesitamos misericordia. Ahora bien, algo importante. El juicio de las Escrituras no es presentado simplemente como un evento para asustar personas, no. Es presentado como la manifestación perfecta de la justicia de Elohim. Ahí en Romanos 2:6 nos dice, Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Y aquí debemos entender correctamente. Las obras no compran salvación, pero sí revelan la dirección del corazón. Las acciones muestran que ama a una persona, que busca a quien sirve, que gobierna su interior. Por eso Yahshua habla tanto del fruto, porque tarde o temprano lo interior va terminando salir a la luz, aunque no queramos. Este es el verdadero origen del miedo. Mira, mi hermano, mi hermana. La mayoría de las personas dicen, tengo miedo a morir, pero muchas veces el miedo más profundo no es a la muerte física, es a lo desconocido, es a enfrentar la verdad, es a perder el control. Ahí en Hebreos 2:15 nos dice, y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud. El miedo puede esclavizar al alma y muchas personas viven huyendo del silencio porque el silencio confronta el interior. Por eso el mundo vive lleno de distracción, de ruido, de entretenimiento, de consumo, de excesos, de velocidades, en fin. Porque detenerse obliga al ser humano a hacerse preguntas profundas. Y aquí viene algo importante. El miedo disminuye cuando el alma comienza a alinearse con Yahweh, con su palabra, no con la religión, con su palabra. No porque la persona tenga todas las respuestas, sino porque empieza a caminar en paz. Y Isaías 26:3 nos dice,
Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. La paz espiritual no nace de la perfección humana, nace de confiar en Elohim y caminar cerca de él. Por eso muchos justos atravesaron sufrimiento, pero aún así tenían paz interior. Porque la paz verdadera no depende de las circunstancias externas, depende de la relación con Yahweh Elohim. Esto es lo que Yeshua reveló sobre la vida y la muerte. Mira, mi hermano, mi hermana. Si hay alguien que habló con autoridad sobre la vida eterna, fue Yeshua nuestro Mesías. ¿Por qué? Porque él no habló como filósofo, habló como alguien enviado por el Padre. Y Yeshua enseñó algo revolucionario. La muerte no tiene la última palabra. Yohanan Juan 11:25 nos dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿Se fijan? ¿Se fijan qué declaración tan poderosa? Yeshua no prometió evitar toda muerte física, no. Prometió vida más allá de ella. También dijo ahí en Yohanan Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así de simple. No dijo, yo conozco un camino, dijo, yo soy el camino. Y aquí está el centro de todo este estudio. La esperanza del creyente no está en una doctrina humana, está en Yeshua. Porque la vida eterna en la Escritura no es simplemente existir para siempre, es vivir reconciliados con Elohim. Yohanan Juan 17:3 nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Vida eterna no es solamente duración, es relación. Y eso cambia completamente la manera de entender la existencia. ¿Qué sabemos y qué no sabemos de eso? Miren, mi hermano, mi hermana. Aquí quiero hablar con mucha honestidad y reverencia. La Escritura revela mucho sobre la vida, la muerte, la resurrección, el juicio, la eternidad. Pero también hay misterios que todavía no comprendemos completamente. Shaul Pablo mismo dijo ahí en Corintillim Aleph, en 1 Corintios 13:12, ahora vemos por espejo oscuramente. Eso significa que debemos evitar dos extremos: ignorar el tema espiritual o hablar con arrogancia absoluta sobre cosas que todavía son profundas y misteriosas. Sí, la Escritura habla de esperanza. Sí, habla de resurrección. Sí, habla de juicio. Y sí, habla de vida eterna también. Pero también debemos mantener humildad, porque hay cosas que pertenecen solamente a Yahweh. Ahí Devarim, Deuteronomio 29:29 dice que las cosas secretas pertenecen a Yahweh, nuestro Elohim. Y esa humildad hace más fuerte el mensaje, no más débil, porque el verdadero creyente no necesita inventar seguridad artificial. Confía en la fidelidad de Elohim. Mira, mi hermano, mi hermana. Después de todo lo que hemos visto hoy, la pregunta más importante no es ¿qué ocurrirá después de la muerte? La pregunta más importante es ¿cómo está mi alma hoy delante de Yahweh? Porque la Escritura constantemente llama al ser humano a examinarse mientras todavía tiene tiempo. Ahí en Lamentaciones 3:40 nos dice, examinemos nuestros caminos, escudriñémoslos y volvamos a Yahweh. ¡Qué palabra tan profunda! Volvamos, porque el llamado de Elohim no es solamente información, es regreso. A lo largo de toda la Escritura vemos el mismo patrón. Yahweh llama, el ser humano se aleja, y luego el Padre extiende misericordia para que vuelva. Por eso este estudio no debe producir solamente emoción momentánea, debe producir reflexión verdadera. ¿Qué estamos alimentando dentro de nosotros? ¿Qué ocupa el primer lugar en nuestro corazón? ¿Estamos viviendo dormidos espiritualmente? ¿Estamos escuchando la voz de Yahweh? ¿Estamos caminando en verdad o solamente en costumbre?
Porque una persona puede asistir a reuniones y aún así vivir lejos de Elohim interiormente. Y también puede haber a alguien quebrantado, cansado y lleno de luchas, pero buscando sinceramente la luz de Yahweh. Porque Yahweh mira el corazón. Ahí en Shemuel Aleph, 1 Samuel 16:7 dice: el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Yahweh mira el corazón. Por eso el alma necesita verdad, arrepentimiento, dirección, humildad, obediencia y una relación con Elohim. No solamente religión externa. Y aquí viene algo importante. El arrepentimiento de la Escritura no es solamente sentir culpa. La palabra hebrea teshuvah significa regresar, volver al camino, volver a la dirección correcta, volver al Padre. Eso es hacer teshuvah. Y Ezequiel 18:32 dice: no me complazco en la muerte del que muere, vuélvanse y vivan. Qué impresionante es esto. Yahweh no disfruta la destrucción, Yahweh llama a la vida. Por eso Yahshua dijo ahí en Mateo 11:28: vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados. Ese es el corazón del llamado: restauración, reconciliación, regreso, vida eterna. La humildad se prepara para muchas cosas: para trabajo, para estudios, para negocios, para retiros, para viajes, para metas personales. Pero muy pocos preparan su alma. Y aquí debemos entender algo importante. Preparar el alma no significa vivir aterrorizado. Significa vivir despierto. Ahí Teilim, Salmos 90:12 nos dice: enséñanos a contar nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría. La sabiduría en la Escritura no consiste solamente en conocimiento, no. Consiste en vivir con conciencia espiritual. Una persona sabia entiende que la vida es corta, que el tiempo es limitado y que cada decisión forma el corazón. Por eso Yahshua habló tanto del interior, del perdón, del amor, de la misericordia, de la obediencia, de la verdad y de la humildad. Porque el alma se forma diariamente. Y aquí viene algo profundo. Nadie se transforma de repente en el último segundo. La dirección del corazón solamente se construye durante toda la vida. Por eso hoy es importante. Este momento es importante. Las decisiones de hoy son importantes. Yoshua Josué dijo en el 24:15: escoge hoy a quién servirás. Más bien dicho, le dijeron a él: escoge hoy a quién servirás. No mañana, no algún día, hoy, ¿a quién vas a seguir? Porque el alma siempre se está inclinando hacia algo, hacia la luz o hacia las tinieblas, hacia la verdad o hacia el engaño, hacia Yahweh o hacia el mundo. Y tarde o temprano, esa dirección queda expuesta. Mi hermano y mi hermana, aunque este estudio ha sido serio y profundo, no termina en miedo, termina en esperanza. Porque la Escritura no presenta a Yahweh solamente como juez, también lo presenta como Padre, como Pastor, como Redentor, como Consolador, como Salvador. Teilim, Salmos 23:4 nos dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¡Qué impresionante! David no dice: nunca pasaré por el valle, dice: tú estarás conmigo. La esperanza del creyente nunca ha estado en sí mismo, siempre ha estado en la fidelidad de Elohim. Por eso incluso en medio de la fragilidad humana hay paz. Yahshua dijo allí en Juan 14:27: la paz les dejo, mi paz les doy. No la paz del mundo, no la paz basada en comodidad, sino la paz que nace de caminar cerca del Padre. Y aquí está una de las verdades más hermosas de la palabra. La vida eterna comienza desde ahora. Cuando el corazón comienza a reconciliarse con Elohim, cuando el alma comienza a caminar en verdad, cuando la persona empieza a amar la luz, algo cambia dentro de ella.
Yohanan Aleph, primera de Juan 5, 11 al 12, nos dice que Elohim nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo Yeshua, nuestro Maestro. La esperanza del creyente no es una filosofía, es una relación viva con Yeshua, nuestro Mesías. Mi hermano y mi hermana, hemos llegado al final de este estudio, pero no al final de la reflexión. Porque después de escuchar estas palabras, cada alma debe hacerse una pregunta personal. ¿Estoy viviendo despierto delante de Yahweh o no? Hoy entendimos algo importante. El cuerpo es temporal, la vida es breve. El alma necesita dirección, la eternidad importa y la relación con Elohim no puede seguir siendo ignorada. También entendimos que debemos hablar de estos temas con reverencia y humildad, porque hay misterios que pertenecen solamente al Eterno. Pero aún así, la Escritura sí nos llama claramente a arrepentirnos, volver al Padre, caminar en verdad, buscar la luz y vivir preparados espiritualmente. Ayer leí Proverbios 4:23, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque el corazón dirige el camino del hombre. ¿Ok? Mi hermano, mi hermana, que esta palabra no se quede solamente como un estudio más, que produzca reflexión, despertar, alineación, humildad y hambre espiritual. Que podamos vivir de tal manera que cuando llegue el día que nadie puede evitar, nuestro corazón esté en paz delante de Yahweh. No porque seamos perfectos, sino porque decidimos caminar con Él. Ahí en Teilim, Salmo 73, 26 nos dice: mi carne y mi corazón desfallecen, pero Elohim es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. El cuerpo se desgasta, pero Yahweh permanece. Y si permanecemos en Él, hay esperanza. ¿Ok? Bueno, mis hermanos y mis hermanas, como siempre les digo, ha sido un honor y un verdadero privilegio compartir este tiempo de estudio con cada uno de ustedes. Gracias por abrir su corazón, por buscar la verdad y por caminar juntos en este camino de restauración y aprendizaje de las Sagradas Escrituras. Que el Shalom de Yahweh Elohim repose sobre sus hogares, sobre sus familias, sus pensamientos y sus corazones. Que Yeshua HaMashiach los fortalezca, los guíe y los acerque cada día más al Padre. Y recuerde algo importante, mi hermano, mi hermana. La vida es frágil, pero la misericordia de Yahweh es grande. Así que vivamos despiertos, caminemos con humildad y busquemos la luz mientras todavía tengamos tiempo. Ahí en Yohanan Juan 8:12 nos dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Que así sea en nuestras vidas. Amén y amén. Amados hermanos y hermanas, si este estudio fue de bendición para sus vidas, les invito con todo mi corazón a suscribirse al canal y acompañarnos en este camino de verdad y restauración. En este espacio encontrarán cientos de estudios basados 100% en las Sagradas Escrituras. Todos los estudios son en video, con temas profundos y reflexivos, con enseñanzas compartidas con amor, reverencia y deseo sincero de buscar la verdad. Y compartan estos estudios, mis hermanos, mis hermanas. Todo este material es completamente gratuito, porque la palabra de Yahweh no debe convertirse en negocio. Que Yahweh bendiga sus vidas y sus caminos en el nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro Maestro y Salvador. Shabbat Shalom, amada familia, y nos vemos en la próxima reunión, si Yahweh Elohim así lo permite. Cuídense mucho.